En esta publicación examinamos en profundidad el tema de toda la mitología griega explicada, que permanece en las polvorientas páginas de la historia. La mitología griega no debe entenderse simplemente como una colección de fábulas infantiles, sino como un sistema complejo de creencias, filosofía y estructuras sociopolíticas que intentaban explicar el origen del universo, los fenómenos naturales y la condición humana. Este sistema se articula a través de una genealogía divina que comienza con el vacío absoluto y culmina en la era de los héroes y los hombres. El principio de la cosmogonía griega reside en el caos, un estado de vacío primordial e informe del cual surgieron las primeras entidades elementales. De este abismo emergieron Gea, la personificación de la tierra; Tártaro, las profundidades del inframundo; y Eros, el impulso de la atracción y la vida. Gea, de manera autónoma, engendró a Urano, el cielo estrellado, quien la cubrió por completo. De la unión entre Gea y Urano nacieron los 12 titanes, los cíclopes y los hecatónquiros. Urano, temeroso del poder de su descendencia, los mantuvo prisioneros en el vientre de Gea, provocando una angustia que llevó a la primera gran rebelión divina. El titán, más joven, Crono, instigado por su madre, castró a Urano con una hoz de sílex, separando así el cielo de la tierra y estableciendo su propio reinado sobre el cosmos. El período de los titanes representó una era de orden primigenio, pero también de tiranía cíclica. Crono, advertido por un oráculo de que uno de sus hijos lo destronaría, procedió a devorar a cada uno de los vástagos que su hermana y esposa Rea daba a luz. Sin embargo, ante el nacimiento de Zeus, Rea sustituyó al infante por una piedra envuelta en pañales, la cual fue consumida por Crono. Zeus fue criado en secreto en la isla de Creta. Al alcanzar la madurez, Zeus regresó para enfrentarse a su padre, obligándolo a regurgitar a sus hermanos, Hera, Poseidón, Hades, Deméter y Hestia. Este conflicto escaló hasta convertirse en la titanomaquia, una guerra de 10 años en la que los dioses olímpicos, apoyados por los cíclopes y los hecatónquiros, derrotaron a los titanes. Tras la victoria, los titanes fueron desterrados al Tártaro, y los 3 hermanos varones dividieron el dominio del mundo. Zeus obtuvo el cielo, Poseidón los mares y Hades el inframundo, mientras que la tierra quedó como dominio común. El orden olímpico se consolidó bajo la soberanía de Zeus, quien estableció su morada en la cima del monte Olimpo. La jerarquía divina se estructuró en torno a 12 deidades principales que personificaban distintos aspectos de la realidad y la ética humana. Zeus, como padre de dioses y hombres, regía el clima y la justicia. Hera, su esposa legítima, supervisaba el matrimonio y la fidelidad. Poseidón controlaba las profundidades marinas y los movimientos telúricos. Deméter gestionaba la fertilidad de la tierra y los ciclos de las cosechas, cuya interrupción estacional se explicaba mediante el rapto de su hija Perséfone por Hades, estableciendo así el origen del invierno y el verano. El panteón se completaba con la descendencia de Zeus. Atenea, nacida de la frente de su padre, tras haber devorado a Metis, representaba la sabiduría estratégica, la artesanía
y la guerra justa. En contraste, Ares personificaba la violencia bruta y el caos de la batalla. Apolo y Artemisa, gemelos hijos de Leto, encarnaban la dualidad entre la luz, la música y la profecía, y la naturaleza salvaje y la caza, respectivamente. Hefesto, el dios herrero, simbolizaba la tecnología y el fuego industrial, a pesar de su deformidad física que lo diferenciaba del resto de la estética olímpica. Afrodita, surgida de la espuma del mar tras la caída de los restos de Urano, gobernaba sobre el deseo y la belleza. Hermes, el mensajero astuto, servía de mediador entre los mundos y protegía el comercio y la oratoria. Finalmente, Dioniso, el dios del vino y el éxtasis, representaba la liberación de las restricciones sociales y el ciclo de la vida y la muerte. La relación entre los dioses y los seres humanos fue mediada por la figura del titán Prometeo. Según la tradición, Prometeo modeló a los hombres a partir de la arcilla y, desafiando a Zeus, les entregó el fuego, símbolo de la civilización y el conocimiento técnico. Este acto de rebeldía trajo consigo el castigo de la humanidad a través de Pandora, la primera mujer, quien portaba una vasija que contenía todos los males del mundo. Al abrirse el recipiente, las enfermedades y el sufrimiento se extendieron por la tierra, quedando únicamente la esperanza en el fondo del envase. Este mito servía para justificar la existencia del mal en un mundo gobernado por entidades superiores. La mitología griega también clasifica la historia de la humanidad en edades. La Edad de Oro fue un periodo de abundancia y paz bajo el reinado de Crono. Le siguió la Edad de Plata, caracterizada por la impiedad y la debilidad. La Edad de Bronce fue una época de guerreros feroces que terminaron destruyéndose entre sí. Luego surgió la Edad de los Héroes, un intervalo donde hombres de linaje divino realizaron hazañas extraordinarias. Finalmente, la mitología describe la Edad de Hierro, el tiempo presente de los antiguos griegos, marcado por el trabajo arduo, la injusticia y la decadencia moral. Dentro de la Edad de los Héroes se sitúan los ciclos heroicos que definen gran parte de la identidad cultural griega. Heracles es el héroe por excelencia, cuya fuerza sobrehumana y sus 12 trabajos representaron la lucha del hombre contra las fuerzas caóticas de la naturaleza y los monstruos residuales de la era antigua. Entre sus misiones se encontraba la captura de una gran criatura salvaje que asolaba el monte Erimanto, logrando someter a la bestia sin recurrir a la muerte inmediata. Perseo, con la ayuda de artefactos divinos, decapitó a la gorgona Medusa, cuya mirada convertía a los seres en piedra. Teseo, príncipe de Atenas, se adentró en el laberinto de Creta para dar muerte al Minotauro, un híbrido de toro y hombre, simbolizando el fin de los sacrificios humanos y el ascenso de la hegemonía ateniense. El ciclo tebano, centrado en la tragedia de Edipo, exploró los temas del destino inevitable y el parricidio, analizando cómo los hombres intentan huir de los oráculos solo para cumplirlos involuntariamente. No obstante, el evento culminante de la era heroica fue la Guerra de Troya. Este conflicto, originado por el juicio de Paris y el rapto de Helena,
reunió a los principales monarcas y guerreros de Grecia, como Aquiles, Agamenón y Odiseo, contra la ciudad-estado de Troya. La guerra no solo fue un enfrentamiento militar, sino también una disputa entre las deidades olímpicas, quienes tomaron partido y participaron activamente en el campo de batalla. La caída de Troya marcó el fin de la era de los héroes y el inicio de la diáspora griega. El regreso de los héroes de Troya, especialmente la Odisea de 10 años de Odiseo, simboliza la transición de la fuerza física a la astucia y la inteligencia como virtudes supremas. Los viajes de Odiseo por el Mediterráneo lo llevaron a enfrentarse a criaturas liminales como los cíclopes, las sirenas y la hechicera Circe, quien tenía la capacidad de transformar a los hombres en animales domésticos de 4 patas mediante pociones y encantamientos. Estos relatos funcionaban como mapas simbólicos de los peligros del mar y las fronteras entre la civilización y la barbarie. El inframundo, regido por Hades y su esposa Perséfone, constituía una parte esencial de la cosmovisión griega. A diferencia de conceptos posteriores de castigo y recompensa absoluta, el Hades era un lugar de sombras donde residían los espíritus de los fallecidos. El juicio de las almas determinaba su destino en los campos elíseos para los virtuosos, el prado de los asfódelos para quienes llevaron vidas mediocres, o el Tártaro para aquellos que cometieron ofensas directas contra los dioses. Esta estructura proporcionaba un marco moral para el comportamiento social y religioso en el mundo de los vivos. La mitología griega también otorgaba gran importancia a las divinidades menores y espíritus de la naturaleza. Las ninfas habitaban bosques, ríos y montañas. Los sátiros personificaban los instintos básicos y la fertilidad silvestre. Y las musas inspiraban las artes y las ciencias. La omnipresencia de lo divino en cada elemento del paisaje aseguraba que el ciudadano griego mantuviera un respeto constante por el entorno natural y las leyes no escritas de la hospitalidad y el sacrificio. La transición de la mitología a la filosofía presocrática comenzó cuando los pensadores empezaron a buscar el arché, o principio fundamental de las cosas, fuera del panteón tradicional. Sin embargo, el lenguaje mítico continuó siendo la base sobre la cual se construyó el pensamiento occidental. Platón utilizó mitos para explicar conceptos complejos sobre el alma y el conocimiento, reconociendo que la narrativa mitológica poseía una verdad analítica que el lenguaje puramente lógico a veces no alcanzaba a expresar. En conclusión, la mitología griega representó un intento sistemático y profundo por organizar el conocimiento humano en una estructura coherente. Desde el surgimiento del caos hasta las crónicas de las guerras heroicas, cada relato funcionaba como una pieza de un rompecabezas sociológico y teológico. La influencia de estas historias perduró más allá de la caída de las ciudades-estado y del Imperio Romano, integrándose en el renacimiento cultural y en el desarrollo de la psicología moderna. El estudio de estas narrativas permite comprender las raíces de la ética, la política y la estética que aún definen gran parte de la civilización contemporánea, manteniéndose como un testimonio eterno de la capacidad humana para crear significado
a través del símbolo y la palabra. La profundidad de sus personajes y la complejidad de sus tramas aseguran que estos relatos no sean meros ecos del pasado, sino herramientas vigentes para el análisis de la conducta y la naturaleza del mundo que nos rodea. La sistematización de vasto corpus de conocimientos encontró su cimiento en la labor de los primeros mitógrafos, quienes buscaron reconciliar las diversas variantes regionales de los relatos en una narrativa unificada. Apolodoro de Atenas, a través de su obra conocida como la Biblioteca, se consolidó como una fuente indispensable para la comprensión integral de las genealogías heroicas y divinas, proporcionando un registro detallado que permitió la preservación de mitos que, de otro modo, habrían desaparecido con la tradición oral. Esta labor documental fue complementada por los poetas trágicos como Esquilo, Sófocles y Eurípides, quienes utilizaron el material mítico para debatir cuestiones éticas y políticas ante la ciudadanía, transformando la religión tradicional en una profunda reflexión sobre la justicia, el poder y el sufrimiento humano. La influencia de la geografía y la estructura sociopolítica en el desarrollo de la mitología griega fue un factor determinante en su evolución analítica. La fragmentación del territorio en ciudades-estado fomentó la aparición de cultos locales que, aunque compartían el mismo panteón olímpico, otorgaban preeminencia a diferentes deidades según sus necesidades económicas y sociales. Mientras que Atenas priorizó la sabiduría y la estrategia técnica de Atenea, otras regiones enfocaron su devoción en divinidades vinculadas a la agricultura o la navegación. Esta diversidad interna permitió que la mitología funcionara como un sistema dinámico, capaz de adaptarse a contextos históricos cambiantes, manteniendo una cohesión cultural a pesar de las rivalidades políticas entre las polis. Un componente fundamental de la práctica religiosa y mitológica fueron los misterios de Eleusis y otros cultos iniciáticos. Estas ceremonias, centradas principalmente en el mito de Deméter y Perséfone, ofrecían a los iniciados una perspectiva diferente sobre la vida después de la muerte y el ciclo de la regeneración. A diferencia de la religión pública, que enfatizaba el sacrificio y el ritual cívico, los cultos de misterio introdujeron conceptos de purificación espiritual y una conexión más íntima con lo divino. La importancia de estos ritos radicaba en su capacidad para abordar las ansiedades existenciales del individuo, proporcionando un sentido de continuidad que el rígido sistema de los campos elíseos y el Tártaro no siempre lograba satisfacer plenamente. La transición hacia el mundo romano marcó la última gran etapa de expansión de la mitología griega. Bajo el fenómeno de la interpretatio romana, los dioses griegos no solo cambiaron de nombre, sino que fueron revestidos con una nueva dimensión política y estatal. Júpiter, Marte y Venus heredaron los atributos de Zeus, Ares y Afrodita, pero sus mitos fueron reinterpretados para justificar la hegemonía de Roma y su destino como imperio universal. La Eneida de Virgilio es el ejemplo supremo de esta síntesis, conectando los linajes heroicos de Troya con la fundación de la civilización romana, asegurando así
que el legado griego se convirtiera en la columna vertebral de la identidad cultural del Mediterráneo. Incluso tras el declive de la civilización helénica y el ascenso del monoteísmo, el legado mitológico persistió a través de la interpretación alegórica y el estudio filológico. La transformación de la fe literal en las divinidades hacia una apreciación estética y simbólica permitió que estos relatos sobrevivieran a las purgas culturales de la antigüedad tardía. Los mitos griegos se integraron en el pensamiento científico y filosófico como categorías de análisis para la conducta humana y los fenómenos naturales. La comprensión de este proceso evolutivo es fundamental para reconocer que la estructura del pensamiento occidental sigue íntimamente ligada a las narrativas de los dioses y héroes, los cuales continúan operando como herramientas analíticas para la interpretación de la realidad contemporánea. El estudio sistemático de la mitología griega requiere un análisis profundo de la cosmogonía, el proceso que explica el origen del universo a partir del estado primordial de desorden. Según el relato de Hesíodo en su Teogonía, el punto de partida es el caos, una entidad que representa el vacío o la hendidura original. De este vacío surgieron las potencias primordiales. Gea, la tierra, personificación de la estabilidad. Tártaro, el abismo profundo. Y Eros, la fuerza del deseo y la procreación que permite la unión de los elementos. A partir de esta estructura inicial, la mitología establece una jerarquía genealógica donde el cosmos se organiza mediante la sucesión de generaciones divinas, cada una marcada por un conflicto violento que simboliza la transición de las fuerzas naturales brutas hacia un orden civilizado y racional. La primera hegemonía divina fue establecida por Urano, el cielo, quien al unirse con Gea engendró a los titanes, los cíclopes y los hecatonquiros. La resistencia de Urano a permitir el nacimiento de su descendencia, manteniéndola oculta en las entrañas de la Tierra, provocó la primera gran ruptura del orden cósmico. Crono, el más joven de los titanes, instigado por su madre, castró a su padre, separando definitivamente el cielo de la tierra y asumiendo el mando supremo. Este acto no solo representó el inicio del tiempo lineal, sino que también inauguró un ciclo de tiranía y paranoia, ya que Crono, temiendo una rebelión similar por parte de sus propios hijos, optó por devorarlos al nacer, intentando así anular la fatalidad del destino que le auguraba su propia caída. El ascenso de la tercera generación, los dioses olímpicos, constituyó el momento definitivo de la consolidación del panteón helénico. Zeus, salvado por la astucia de su madre Rea y criado en secreto, encabezó la titanomaquia, una guerra de proporciones catastróficas que duró 10 años y enfrentó a los antiguos dioses contra los nuevos. La victoria de los olímpicos, lograda mediante la alianza con fuerzas técnicas y estratégicas como los cíclopes, significó el triunfo de la justicia y la inteligencia sobre la fuerza física desmedida. Con la derrota de los titanes y su confinamiento en el Tártaro, Zeus procedió al reparto de las esferas de influencia del mundo conocido. Él asumió la soberanía sobre el cielo. Poseidón recibió el dominio de los mares y Hades fue designado como gobernante del inframundo.
La relación entre los dioses y la humanidad se articuló a través de la figura mediadora de Prometeo, un titán que desafió la autoridad de Zeus para favorecer el desarrollo de la civilización mortal. La entrega del fuego y el establecimiento de los rituales de sacrificio definieron la posición del hombre en el cosmos, situado entre la inmortalidad divina y la animalidad pura. No obstante, este progreso técnico trajo consigo la imposición de límites severos por parte de los dioses, manifestados en el mito de Pandora, cuya caja simboliza la introducción del sufrimiento, la enfermedad y la necesidad del trabajo arduo en la experiencia humana. Este equilibrio precario entre la ambición humana y el decreto divino es un tema recurrente que atraviesa toda la épica y la tragedia griega. La denominada Edad de los Héroes representa el puente final entre el tiempo mítico de la creación y el tiempo histórico de las sociedades humanas. Los héroes, descendientes directos o indirectos de los dioses, encarnaban las virtudes de la arete o excelencia, pero estaban sujetos a la finalidad y la finitud de la muerte y a la influencia constante de la Moira, el destino ineludible. Ciclos heroicos como los de Heracles, Teseo y Perseo ilustran el proceso de purificación de la tierra de monstruos y amenazas que impedían el establecimiento de la vida urbana y social. Estas figuras heroicas no solo servían como modelos de conducta, sino que también funcionaban como fundadores míticos de las ciudades, vinculando las genealogías aristocráticas con el prestigio de la ascendencia divina. La culminación de este proceso se encuentra en la Guerra de Troya, un evento que la mitología presenta como el gran punto de inflexión donde la intervención directa de los dioses en los asuntos humanos comenzó a declinar. La caída de Ilión marcó el fin de la era heroica y el inicio de una nueva etapa, donde el hombre, aunque todavía respetuoso con los ritos y los oráculos, debía navegar su propia existencia basándose en su capacidad de discernimiento y en la ley civil. Este complejo sistema de creencias, estructurado sobre capas de conflictos generacionales y desarrollos éticos, permitió que la cultura griega construyera una identidad sólida que, a pesar de las transformaciones históricas, mantuvo una coherencia lógica interna y una capacidad explicativa que sigue siendo objeto de análisis en la actualidad. La organización del Panteón Olímpico no constituía una simple jerarquía de poder, sino un sistema complejo de especializaciones funcionales que abarcaba todos los aspectos de la realidad natural y social. Bajo la soberanía de Zeus, las divinidades se distribuyeron roles que garantizaban el mantenimiento del orden cósmico y la cohesión de la civilización helénica. Hera, en su calidad de reina del Olimpo y consorte legítima, se erigió como la protectora del matrimonio y la estabilidad institucional de la familia, representando el pilar sobre el cual se asentaba la estructura social. En contraste, Atenea, surgida plenamente armada de la cabeza de Zeus, personificó la sabiduría estratégica, las artes manuales y la guerra defensiva, actuando como la deidad tutelar de las ciudades-estado y el símbolo del triunfo de la inteligencia sobre la fuerza bruta. La dualidad entre lo racional y lo instintivo se manifestó con particular claridad en las figuras de Apolo y Artemisa. Su hermana Artemisa regía los espacios salvajes.
los límites de la civilización y el ciclo de la vida animal, garantizando la protección de los jóvenes en su transición hacia la madurez. Esta complementariedad entre el orden urbano y el entorno natural era fundamental para la cosmovisión griega, que buscaba siempre el equilibrio entre los opuestos. El ámbito de los deseos y los conflictos humanos encontró su reflejo en Afrodita y Ares. Afrodita, nacida de la espuma del mar tras la castración de Urano, representaba la fuerza irresistible de la atracción y la belleza, un poder que a menudo desafiaba la lógica y el orden establecido. Ares, por el contrario, encarnaba los aspectos más violentos y destructivos de la guerra, la sed de sangre y el caos del campo de batalla, siendo una figura respetada, pero frecuentemente temida por su carácter impredecible. Estas deidades ilustraban las pasiones internas que, según la perspectiva mítica, gobernaban la conducta de los hombres tanto como los decretos de la ley. La dimensión económica y técnica de la sociedad griega estaba bajo el amparo de Hermes y Hefesto. Hermes, el mensajero de los dioses, era el patrón de los comerciantes, los viajeros y los oradores, facilitando la comunicación y el intercambio de bienes e ideas a través de las fronteras. Hefesto, el dios herrero, representaba la transformación de la materia mediante el fuego y el esfuerzo físico, siendo el creador de las armas heroicas y de los mecanismos que permitían el progreso tecnológico. La presencia de estas figuras en el panteón subrayaba la importancia de la movilidad social y la innovación técnica en el desarrollo de la cultura helénica. El destino final del ser humano y la gestión de la memoria se situaban en el dominio de Hades. El inframundo no era concebido como un lugar de castigo eterno en su totalidad, sino como una geografía espiritual dividida según los méritos de los fallecidos. Los ríos Estigia, Aqueronte y Lete servían como fronteras metafísicas que separaban el mundo de los vivos de las sombras de los muertos. El juicio de las almas, presidido por jueces como Minos y Radamantis, introdujo una noción de responsabilidad ética que trascendía la existencia física, consolidando la idea de que los actos realizados en vida tenían repercusiones permanentes en la estructura del cosmos. Dioniso, el último en incorporarse al grupo de los 12 olímpicos, desempeñó un papel crucial al integrar lo irracional y el éxtasis en el marco de la religión oficial. A través del rito y la tragedia, Dioniso permitía a los ciudadanos experimentar una liberación temporal de las restricciones sociales, reconciliando al hombre con su naturaleza más profunda y primordial. Este componente dionisíaco servía como contrapunto necesario a la rigidez del orden apolíneo, permitiendo que la sociedad griega procesara sus tensiones internas mediante celebraciones colectivas y representaciones teatrales. La mitología griega, entendida como un cuerpo de conocimiento integral, proporcionó las bases para el surgimiento del pensamiento filosófico y científico. Los relatos sobre el origen del mundo y las acciones de los dioses no eran meras ficciones literarias, sino modelos explicativos que buscaban dar sentido a la existencia humana y a las leyes que rigen el universo. Al transitar del mito al logos, los pensadores griegos no abandonaron estas tradiciones, sino que las refinaron, transformando
las personificaciones divinas en conceptos abstractos que continuarían influyendo en la civilización occidental durante milenios. Este legado cultural, estructurado sobre la interacción entre la voluntad divina y la agencia humana, permanece como uno de los pilares fundamentales del entendimiento histórico del hombre en su búsqueda por comprender su lugar en el infinito. La transición desde la hegemonía absoluta de las deidades hacia la esfera de la acción humana se manifestó a través de la Edad Heroica, un periodo donde la voluntad de los dioses se entrelazaba con el destino de hombres excepcionales. Estos héroes, frecuentemente nacidos de la unión entre lo divino y lo mortal, personificaban el ideal de la virtud o arreté, una búsqueda constante de la excelencia física y moral que definía el carácter del guerrero helénico. Heracles se erigió como la figura central de este proceso, representando la capacidad del esfuerzo humano para superar pruebas imposibles y purificar el mundo de fuerzas primordiales y caóticas. Sus 12 trabajos no fueron simplemente hazañas de fuerza, sino un proceso de civilización mediante el cual el hombre reclamaba su dominio sobre la naturaleza salvaje y establecía un orden social perdurable. El concepto de hibris o desmesura actuaba como el principal mecanismo de regulación moral en estos relatos. Los héroes que, cegados por sus propios logros, pretendían igualarse a los dioses o desafiar las leyes fundamentales del cosmos, sufrían consecuencias devastadoras que restauraban el equilibrio universal. Casos como los de Belerofonte o Ícaro ilustraban la fragilidad de la condición humana frente a la ambición desmedida, recordándoles a los ciudadanos la necesidad de reconocer sus propios límites. Esta tensión dialéctica entre el impulso de trascendencia y la aceptación de la finitud constituyó el núcleo de la tragedia griega, un género que transformó el material mítico en una profunda reflexión sobre la justicia, el deber y la predestinación. La guerra de Troya representó el punto culminante y, a la vez, el cierre simbólico de la época de interacción directa entre deidades y mortales. Este conflicto, originado por una disputa de honor y belleza en el Olimpo, involucró a las naciones más poderosas de la Hélade en una lucha que trascendió la mera conquista territorial. Figuras como Aquiles y Héctor encarnaron visiones contrapuestas del honor. El primero enfocado en la gloria individual eterna y el segundo en la responsabilidad cívica y familiar. La intervención activa de los dioses en el campo de batalla de Troya mostró cómo las fuerzas cósmicas operaban a través de las pasiones humanas, determinando el ascenso y la caída de las ciudades según un plan divino que resultaba a menudo incomprensible para los combatientes. Tras el fin de las grandes epopeyas, el mito se integró de manera orgánica en la estructura política de la polis. Cada ciudad-estado reclamaba un antepasado heroico o un favor divino específico que legitimaba su poder y sus leyes. La mitología dejó de ser únicamente una cosmogonía para convertirse en una constitución cultural que unificaba a los griegos frente a lo extranjero. Los santuarios panhelénicos, como los de Olimpia y Nemea, institucionalizaron el mito mediante competiciones atléticas y festivales que honraban los hechos de los antepasados, fomentando un sentido de identidad común
basado en la memoria compartida. De esta forma, el entramado mítico aseguró la continuidad de la civilización griega, permitiendo que sus valores fundamentales sobrevivieran incluso ante los cambios en las estructuras políticas y militares de la antigüedad. El estudio analítico de estos relatos revela que la mitología no era un sistema dogmático cerrado, sino un lenguaje simbólico en constante evolución. A medida que las ciudades crecían y las necesidades sociales cambiaban, los mitos eran reinterpretados para abordar nuevos dilemas éticos y políticos. Esta flexibilidad permitió que la herencia mítica sirviera como puente entre el pasado ancestral y el futuro racionalista, consolidando una cosmovisión donde lo sagrado y lo profano coexistían en un diálogo permanente. La mitología griega, por tanto, debe entenderse como el mapa cognitivo que permitió a la humanidad clásica navegar las complejidades de la existencia, estableciendo las categorías de pensamiento que siguen vigentes en la estructura intelectual de la posteridad. La transición hacia el pensamiento racionalista, proceso a menudo descrito como el paso del mito al logos, no implicó una desaparición de las estructuras míticas, sino su reconfiguración dentro del ámbito de la filosofía y la ciencia temprana. Los pensadores presocráticos y, posteriormente, las grandes escuelas de Atenas comenzaron a interpretar las narrativas de los dioses como alegorías de fenómenos naturales o principios éticos. Genófanes de Colofón inició una crítica sistemática al antropomorfismo, argumentando que las deidades no debían ser entendidas como seres con debilidades humanas, sino como conceptos abstractos de perfección y orden. Sin embargo, la mitología conservó su valor como herramienta pedagógica fundamental. Platón, a pesar de sus críticas a la representación poética de los dioses, recurrió de manera constante a la creación de mitos propios para explicar realidades metafísicas que superaban la capacidad del razonamiento puramente lógico, otorgando al relato mítico una función de puente hacia la comprensión de lo trascendente. El período helenístico, derivado de las conquistas de Alejandro Magno, marcó la expansión definitiva de este sistema cultural hacia territorios orientales y africanos, produciendo un fenómeno de sincretismo religioso sin precedentes. La mitología griega se fusionó con tradiciones locales, dando lugar a deidades híbridas que respondían a las necesidades de un mundo más interconectado y cosmopolita. En Egipto, la identificación de Zeus con Amón o la creación de Serapis ejemplificaron cómo el panteón olímpico podía adaptarse para unificar poblaciones diversas bajo una misma estructura de culto. Este proceso de universalización despojó a los mitos de su exclusividad local y los transformó en un lenguaje simbólico compartido por toda la cuenca del Mediterráneo, facilitando la cohesión administrativa y social de los reinos sucesores. La posterior asimilación de este entramado por parte de la civilización romana, conocida como Interpretatio Romana, aseguró la pervivencia del legado helénico mediante su integración en el sistema estatal y religioso de Roma. Los romanos no se limitaron a adoptar los nombres de los dioses griegos, sino que recontextualizaron sus hazañas para legitimar el destino imperial. La Eneida de Virgilio
representa el punto culminante de esta apropiación, al conectar la fundación de Roma con los supervivientes de Troya y la voluntad de las deidades olímpicas. De este modo, la mitología griega proporcionó la base épica y moral sobre la cual se edificó la identidad romana, permitiendo que los valores de la antigüedad clásica se transmitieran de manera ininterrumpida a las estructuras políticas y legales de Occidente. Simultáneamente, el desarrollo de las religiones de misterio ofreció una dimensión más íntima y soteriológica del mito. Cultos como los de Eleusis, centrados en el ciclo de Deméter y Perséfone, o las corrientes órficas vinculadas a Dioniso, exploraron temas de regeneración, muerte y renacimiento que no se abordaban plenamente en la religión cívica. Estos misterios proporcionaban al individuo una esperanza de existencia tras la muerte y un código de pureza espiritual que influyó profundamente en las corrientes filosóficas neoplatónicas. La estructura de estos relatos místicos religiosos estableció un precedente directo para las formas de espiritualidad que dominarían el pensamiento europeo en los siglos posteriores, demostrando la capacidad del mito para evolucionar desde la explicación del mundo físico hacia la exploración del alma humana. En el análisis final, la mitología griega se consolida como el sustrato intelectual sobre el cual se ha construido la civilización occidental. Su persistencia a través del Renacimiento, la Ilustración y la modernidad no se debe únicamente a su valor estético, sino a su precisión para codificar las experiencias humanas universales. Los conflictos familiares, la búsqueda del conocimiento, el miedo a la mortalidad y la lucha por la justicia encuentran en los relatos de los dioses y héroes una expresión arquetípica. Al carecer de un dogma centralizado y cerrado, este sistema permitió una reinterpretación constante que sigue vigente en la psicología, la literatura y la teoría política contemporánea. La mitología griega, por lo tanto, no debe considerarse un vestigio del pasado, sino un sistema operativo de la cultura que continúa proporcionando las categorías necesarias para interpretar la condición humana en toda su complejidad. Esta permanencia estructural se manifiesta inicialmente en la cosmogonía, el relato del origen que establece las bases del ordenamiento universal. La transición desde el caos primordial hacia la organización telúrica representada por Gea no es un mero evento cronológico, sino la instauración de la realidad material frente a la nada absoluta. Este proceso de diferenciación permitió a los antiguos griegos concebir un cosmos regido por leyes, donde cada elemento de la naturaleza poseía una entidad propia y una función específica. La aparición de Urano como la bóveda celeste y su posterior unión con la Tierra simbolizó la primera jerarquía de fuerzas primordiales, cuya descendencia, los titanes, representó las potencias elementales y salvajes que precedieron a la civilización. El conflicto generacional, personificado en la castración de Urano por parte de Crono y la posterior rebelión de Zeus contra su padre, constituye el núcleo de la teogonía. Estas luchas por el poder supremo, conocidas como titanomaquia, no deben interpretarse únicamente como relatos de violencia dinástica, sino como la transición necesaria del desorden instintivo
hacia un sistema de justicia y equilibrio. El triunfo de los dioses olímpicos sobre las fuerzas primigenias marcó el establecimiento de un gobierno racional del mundo. Zeus, al distribuir las esferas de influencia entre sus hermanos y descendientes, instauró una burocracia divina donde la voluntad absoluta fue sustituida por el cumplimiento de funciones específicas. Poseidón sobre los mares, Hades sobre el inframundo y el propio Zeus sobre el orden atmosférico y legal. La organización del panteón olímpico reflejó la estructura de la polis griega y sus valores fundamentales. La figura de Atenea, nacida de la cabeza de Zeus tras haber consumido a Metis, personificó la unión de la fuerza soberana con la sabiduría estratégica, legitimando el papel de la inteligencia en la resolución de conflictos humanos. De igual manera, Apolo representó el ideal de la moderación y la armonía formal, actuando como el vínculo entre la voluntad divina y la interpretación humana a través de los oráculos. Este sistema de deidades no operaba de manera aislada, sino que estaba sujeto a la preeminencia del destino, o Ananké, una fuerza superior que limitaba incluso el poder de los dioses, asegurando que el equilibrio del cosmos no fuera perturbado por caprichos individuales. La inclusión del héroe en este entramado mitológico sirvió para mediar entre la perfección estática de los inmortales y la finitud de la experiencia humana. Las figuras de Heracles o Perseo encarnaron la superación de los límites biológicos mediante la virtud y el esfuerzo, transformando el sufrimiento en un medio para alcanzar la gloria imperecedera. Estas narrativas heroicas proporcionaron modelos de conducta y marcos éticos para la ciudadanía, donde la lucha contra monstruosidades y la superación de pruebas imposibles simbolizaban la victoria de la civilización sobre la barbarie. La presencia constante de la ibris o desmesura, como el pecado capital del héroe, funcionó como una advertencia sobre la importancia de reconocer la propia mortalidad y respetar el orden establecido por las deidades. Finalmente, la mitología griega articuló una compleja geografía simbólica que otorgó sentido a los espacios geográficos y sociales. El Hades no solo representaba el destino final de las almas, sino que también delimitaba los márgenes de la moralidad y la memoria, donde el castigo o la recompensa se administraban según la conducta en vida. Los santuarios panhelénicos, como los de Delfos u Olimpia, actuaron como centros de cohesión, donde el mito se actualizaba a través del rito, permitiendo que poblaciones dispersas se reconocieran como parte de una misma unidad cultural. De esta forma, el entramado mitológico se consolidó como una red de significados que permitió a la civilización helénica interpretar cada aspecto de la existencia bajo una luz de orden, propósito y trascendencia histórica. La interacción entre el plano divino y el humano alcanzó su punto de máxima complejidad a través de la figura de Prometeo, cuya intervención alteró definitivamente la jerarquía del cosmos. Al entregar el fuego a los mortales, Prometeo no solo transfirió una herramienta tecnológica, sino que otorgó a la humanidad la capacidad de la técnica y la previsión, facultades anteriormente reservadas a los inmortales. Este acto de desobediencia civil divina
provocó una fractura en la relación entre Zeus y los hombres, resultando en la creación de Pandora y la introducción de la finitud y el sufrimiento como elementos intrínsecos de la condición humana. A partir de este hito, la mitología griega dejó de centrarse exclusivamente en la genealogía de los dioses para abordar la dialéctica entre el progreso civilizatorio y las limitaciones biológicas de la especie. La estructuración del tiempo humano dentro del mito se articuló mediante el relato de las edades del hombre, tal como fue sistematizado por Hesíodo. La transición desde la Edad de Oro, caracterizada por una existencia exenta de trabajo y dolor, hasta la Edad de Hierro, marcada por la labor incesante y la decadencia moral, proporcionó una explicación analítica al fenómeno de la degradación social. En este esquema, la Edad de los Héroes se intercaló como un periodo de excepción, donde la cercanía entre dioses y hombres permitió la realización de gestas que definieron la identidad helénica. Esta visión cíclica y degenerativa del tiempo permitió a los griegos comprender su presente histórico como el resultado de una pérdida de pureza original, compensada únicamente por el ejercicio de la justicia y el respeto a las leyes. El equilibrio de la naturaleza y los ciclos biológicos encontraron su expresión en el mito de Deméter y Perséfone, el cual fundamentó la comprensión de la agricultura y la estacionalidad. El descenso de Perséfone al inframundo y su periódico retorno a la superficie simbolizaron el ciclo vital de la semilla y la renovación de la tierra. Este mito no solo justificó la base económica de la sociedad griega, sino que también dio origen a los misterios de Eleusis, una estructura ritual que ofrecía una perspectiva sobre la continuidad de la existencia tras la muerte física. La integración de los procesos naturales en el marco mitológico permitió que la actividad agrícola se percibiera como una colaboración sagrada entre el campesino y la deidad, reforzando la estabilidad social y económica. Frente a la claridad estructural de los dioses olímpicos, la figura de Dioniso introdujo una dimensión de irracionalidad y éxtasis necesaria para la psique colectiva. Como divinidad de la alteridad y la disolución de los límites, Dioniso representó la fuerza vital que escapa al control de la razón estatal y social. Su culto permitió la canalización de los impulsos instintivos a través del teatro y la festividad, actuando como una válvula de escape necesaria para mantener la cohesión de la polis. La coexistencia de lo apolíneo, caracterizado por la forma y el orden, y lo dionisíaco, definido por el caos creativo y la embriaguez espiritual, constituyó la base de la estética y la filosofía griegas, reconociendo que la totalidad de la experiencia humana requiere de ambas fuerzas. El cierre del ciclo mítico se produjo con la guerra de Troya, un conflicto de escala panhelénica que marcó el fin de la era en la que los dioses intervenían directamente en los asuntos humanos.